Hola, ¿qué tal? Empiezo ahora a dibujar este dibujo de la Gran Vía que hice. Tengo varios colores de acuarela aquí preparados un poquito, algunos tonos de grises, un tono de azul aquí para el cielo, que he hecho utilizando azul cobalto y azul cerúleo, una hoja para ir haciendo muestras y entonces empiezo con un color muy aguado que tenga un poco de amarillo y un poco de gris paine para hacer toda la parte así un poquito amarillo claro, color hueso que hay en el edificio de la izquierda. Y luego también daré algún edificio de la derecha en ese tono y así. Entonces voy a empezar simplemente a dar un tono de fondo a todo el edificio sin respetar nada por dentro porque va a ser un tono muy suave que luego encima puedo ya dibujar cualquier otro tono un poquito más oscuro. Como veis voy intentando distribuir bien todo el pigmento para que no queden manchas en algún sitio un poquito más oscura, entonces lo muevo un poco el papel para que se distribuya bien y queda bien uniforme. Podéis añadirle un poquito más de agua si veis que queda muy oscuro o podéis ir secándolo también con un papel para que no quede tan intenso. La idea es que quede muy claro, que sea el color que veis en la foto a la izquierda, en la parte superior del edificio, más o menos. Ese sería el color que pretendo para conseguir de base y luego ya iré subiendo de tono otras zonas que sean más oscuras. Ahora creo con también mucha agua otro tono un poquito diferente de gris para dar al edificio de al lado. Aquí en esta acera izquierda de la Gran Vía en realidad hay muchos edificios, hay 10 o 12, pero por la perspectiva quedan un poquito escondidos, quedan todos muy comprimidos. Entonces lo voy a simplificar un poco eso en un solo tono y le doy un tono diferente para que se note la diferencia entre las dos zonas esas de edificio. Luego con el mismo color más o menos de amarillo voy a ir dando un poquito de tono a los edificios del fondo, a la Torre de Madrid y al resto de edificios de la Gran Vía. Este vídeo de coloreado voy a intentar hacerlo casi completo en directo sin cortarlo mucho para que veáis todo. Dura como una hora o así, entonces, bueno, pues en algunos trozos donde simplemente sea un coloreado más mecánico y eso os pondré un poco de música para amenizar el tema y de vez en cuando pues iré comentando cosas que vea que son importantes destacarlas de algún truquillo, alguna técnica y eso. El orden para dar los colores, como ya os he comentado otras veces, yo suelo hacer siempre empezar por las partes más grandes, ir rellenando los fondos de las zonas más grandes, como en este caso he hecho con los edificios. Ahora voy a empezar con todo este trozo de acera grande que tengo aquí. Aquí ya va a ser un poquito más complicado porque no voy a dar una capa completa a toda la zona, sino que voy a reservar las figuras que hay, la boca del metro y todos los elementos que hay sobre la acera los voy a intentar dejar en blanco porque el color que estoy dando ahora es un gris un poquito fuerte ya, y entonces si lo doy por toda la zona esa, luego al querer dar un color más claro por encima no voy a poder. Entonces, en lo posible, porque son espacios muy pequeñitos, voy a intentar reservar todo lo posible, las figuras y todos los elementos que hay sobre la acera, para luego poder darle otro color diferente, aunque sea parecido, pero que no me influya el color que estoy dando sobre el color que voy a dar luego.
Y aprovecho más o menos este color para dar también todo el resto de aceras que haya. Hay una acera de la parte vertical, digamos, del dibujo. Hay una acera izquierda de la Gran Vía y una acera derecha que también voy a dar con ese color. Para dar el cielo podría haber humedecido previamente toda la superficie, pero bueno, como es un cielo así pequeñito, tampoco es una extensión muy grande, pues lo doy directamente con una pintura un poquito diluida, con bastante agua, pues lo doy un poquito así todo por encima, intentando respetar un poquito en lo posible todo el letrero ese de ahí arriba, aunque es un letrero pequeñito, las letras son finas, pero bueno, más o menos dejar alguna parte en blanco que no quede todo cubierto de azul. Eh, Como he dicho antes, la mezcla que he hecho para el color azul es un poco de azul cerúleo con azul cobalto, que el azul cerúleo tal cual solo me queda demasiado cian, demasiado celeste, entonces prefiero darle un poquito de azul cobalto, que es un poquito más intenso, para darle un poquito más de fuerza al cielo. Hay que aprovechar mientras que está húmedo todavía toda esta parte del cielo para ir haciéndolo un poquito más uniforme con el pincel y luego ir rellenando pequeños detallitos, sobre todo en la parte cuando llega al horizonte, que hay formas de edificios, siluetas y eso, entonces hay que intentar que quede lo más exacto posible, ciñéndose a las líneas de rotulador que he dado antes. Y esto hay que hacerlo mientras que esté húmedo, porque cuando seque luego ya las pinceladas se van a notar los distintos trazos. Entonces es mejor que lo hagáis mientras que está todavía húmedo y así quedará un poquito más uniforme. Cojo ahora un pincel un poquito más pequeñito para ir perfilando algunos detalles del horizonte. La sierra esta de Madrid que hay al fondo lo estoy haciendo con un color un poquito violeta mezclado con azul, para que dé la sensación de que está ahí a lo lejos, que es un fondo que hay sin detallarlo demasiado, simplemente la forma de las montañas. Y ahora que ya el fondo
del edificio que he dado, sobre todo el de la izquierda, que es el que voy a trabajar más, está ya bastante seco, pues voy a hacer un color gris un poquito más neutro, con un poco de gris paine y un poquito de azul. Voy mezclando para tener un color bastante diferente al amarillo ese. Y con ese voy a ir dando toda la zona de arriba del edificio, que veis que es de piedra un poquito más azulada, y toda la zona de la parte de abajo donde están las ventanas, que también es de ese mismo tono. Aquí es importante que haya secado bien el fondo, porque si no, cuando deis esta segunda capa no os va a quedar muy nítida la separación, se va a fundir un poquito y va a quedar raro, porque en el edificio sí que está muy separado, ahí la separación es muy nítida. Al dar todo este color de gris por encima del amarillo, también podéis aprovechar para darle un poco de volumen al edificio, dando el color más oscuro en la parte que haya sombra y más claro en la parte que haya luz. Yo en este caso no lo voy a hacer porque todavía no voy a meterme con las sombras y con las luces. Prefiero de momento dar los colores de fondo simplemente que haya en cada edificio, y luego ya me ocuparé de ello. Aprovecho este color de sombra que he creado para dar un poco de volumen en el lado derecho de la Torre de Madrid, el que da a la calle Princesa, y así dar la sombra en ese lado y crear un poco de volumen en ese edificio. Y luego ya con el mismo color lo que voy a hacer es ir coloreando otras zonas, como la boca esta de metro, que voy a darle con ese color para que sea un tono de gris parecido al de la cera, pero con otra dominante hacia otro color un poquito, para diferenciarlo un poco. Voy a dar también un poquito de tono diferente a esta parte del edificio que hay aquí a la izquierda, que veis que es de un color un poquito más rojizo. Entonces también con un tono muy aguado voy a darla. Veo que me ha quedado un poco oscura, entonces con un papel la voy aclarando un poquito para que tome más o menos la misma intensidad que el resto de las paredes. Ahora ya voy a utilizar el color que tengo en el cuenco de arriba, en el que está en el centro, para hacer todo el asfalto de la calle Jagometrezo, esta que está a la izquierda, y de la Gran Vía. Entonces lo pongo cerquita porque voy a necesitarlo a menudo, y así hay menos distancia entre el cuenco y el papel, y hay menos posibilidad de que gotee y me manche el dibujo.
Este color que he creado es un color bastante negro, un gris bastante oscuro, y con un pincel muy fino lo que voy a ir haciendo es rellenar todos los huecos donde se vea el cemento para que luego pueda pintar en sus colores diferentes los coches y para ir señalando ya también de paso con el pincel todas las marcas que haya sobre el asfalto, todas las líneas de los carriles, las líneas de tráfico, etcétera. Todo eso, las líneas, por ejemplo, podría hacerlo después con rotulador blanco. Si doy el asfalto totalmente negro, todo, cubriéndolo todo, y luego ya cuando seque le doy las líneas de blanco con rotulador, pues eso podría hacerlo, pero los coches no quedarían tan bien porque en los coches sí que hay algunos colores distintos, no es todo blanco y además son formas un poco más grandes. Entonces, al haber coches, ya eso me obliga a tener que reservar los coches y entonces ya de paso, pues bueno, me da igual reservar ya las líneas. Si algunas de las líneas no fuera muy finas y no pudiera reservarlas con este método, siempre puedo luego recurrir al rotulador blanco para retocarlas, pero voy a intentar entonces hacerlo todo reservado, como vais viendo aquí. Entonces es una labor un poquito pesada, un poquito aburrida, digamos, y haciendo todo, rellenándolo todo así poquito a poco y teniendo cuidado, pero bueno, con tiempo pues se puede hacer tranquilamente. Este color gris oscuro que estoy dando con el pincel, lo doy de momento con pincel porque es una superficie lo suficientemente grande para ello, pero si tenéis problemas para darlo con pincel porque son trozos muy pequeñitos, como veis que hay ahí al fondo entre los coches y eso, pues podéis darlo también con un rotulador negro, porque ya más o menos en esa zona de ahí habrá un poquito más de oscuridad y se podría dar con negro para tener un poquito más de precisión al hacer los coches y otros detalles que hay por ahí. Lo que sí conviene es que al dar este color no lo hagáis con un color demasiado aguado, tiene que ser un color bastante concentrado para que solo tengáis que dar una capa de este color, porque como veis es una tarea complicada
y son espacios muy pequeños, entonces si tenéis que dar dos capas, podéis estar aquí 2 o 3 horas dando el gris por ahí, por toda la zona de los coches, la mediana, los carriles, etcétera. Entonces, intentar hacerlo con un color ya bastante concentrado, bastante intenso, de forma que no tengáis que dar una segunda capa. Una vez que acabo ya todo el asfalto, puedo ir retocando alguna zona que se me haya quedado más clarita. La idea es que quede más o menos todo del mismo tono y que quede lo más oscuro posible para que contraste bien con los coches y con las líneas que hay sobre el asfalto. Entonces ya con este mismo color un poquito más clarito, lo aclaro un poquito aquí en la paleta y voy a dar, por ejemplo, todo el fondo del anuncio, que veis que en la foto que tiene un tono un poquito más oscuro que la pared del fondo. Entonces pues lo oscurezco con un poquito de gris para que se note esa separación. En el cartel este de Schweppes, lo que sí es importante es que se vea que hay una parte derecha que sobresale del edificio y que es un poco transparente, que se transparenta un poco el cielo por detrás, porque no es un cartel opaco que esté puesto ahí, sino que son como muchas varillas pequeñas
y se transparenta un poco el cielo por detrás. Entonces eso sí que hay que marcarlo, no darle un tono uniforme a todo ese anuncio, sino que se note que se ve el cielo a través. Y ahora ya con un color que habéis visto que he preparado con un poco más de azul, un poco de azul ultramarino mezclado con negro, voy a ir haciendo toda la zona de las ventanas, tanto estas de arriba como las ventanas de la parte inferior del edificio. Relleno todo lo que es la parte de ventana de este color y luego ya cuando seque le iré dando un poquito más de detalle. Este tono que estoy dando de gris no va a ser el gris más oscuro de los que haya, es simplemente un gris para dar el tono de los cristales de las ventanas. Como veis, estas ventanas tienen cristales y luego tienen unas columnas y una especie de, bueno, los marcos, la carpintería metálica, digamos, que hay en toda la ventana. Entonces lo que estoy dando ahora es el gris de fondo y luego ya con un color más oscuro perfilaré lo que son todas las columnas verticales, los travesaños horizontales y todo el resto de la estructura de la ventana para que tenga un poquito de forma y de contraste. O sea que de momento no es un tono muy oscuro, es un tono un poquito aguado porque realmente va a ser el tono claro de los tonos que haya en la ventana. Luego ya intensificaré un poco el color para darle todas las columnas y el resto de la estructura de las ventanas.
Ahora que ya se ha secado toda la parte del cielo, he visto que no ha quedado muy uniforme, que ha quedado un poco irregular, entonces voy a hacer una cosa que no siempre sale bien en acuarela, que es rectificar un color que ya se ha dado. Para que esto salga bien es importante, sobre todo fundamental, que el agua que demos sea totalmente limpia. Limpiar muy bien el pincel y aplicar agua totalmente limpia, sin ningún resto de pintura, por todo la superficie que queremos corregir. Esta superficie tiene que estar previamente seca y lo que hacemos nosotros es humedecerla con una capa lo más uniforme posible de agua limpia totalmente, que quede bien extendida. Y una vez que esté toda la superficie mojada, sin que haya exceso de agua, pero que esté todo cubierto, vamos a empezar a hacer en este caso un degradado que voy a hacer del cielo para que quede un poquito más oscuro por arriba que por abajo. Y así de esta forma tapar todas esas irregularidades que he visto que me han quedado en la primera capa, que como no la he hecho sobre húmedo me ha quedado un poquito irregular. Entonces, una vez mojado, lo que hago es inclinar el cuaderno, pongo algo debajo para que se quede ahí apoyado y que pueda trabajar sobre un plano inclinado para que la gravedad me ayude a bajar el color. Entonces ahora ya voy dando con este tono un poquito más oscuro que he hecho de azul, voy dándolo por toda la superficie. Ahora como estoy dándolo sobre húmedo, veis que se me queda bastante más uniforme, mejor repartido. Y veis que en la parte de arriba se me va acumulando ya un poquito de pintura. Intensifico la parte de arriba, no toco la parte más cercana al horizonte, sino que simplemente voy añadiendo pintura en la parte de arriba. Y aquí lo importante es no parar de distribuir la pintura, estar siempre moviéndola para un sitio para otro para que quede lo más uniformemente posible. Entonces, esta pintura, al estar inclinado el cuaderno hacia abajo, irá cayendo naturalmente hacia la parte superior de la hoja y entonces ya es cuestión de ir moviendo la hoja hacia un sitio o hacia otro para que la pintura se distribuya uniformemente hacia el sitio donde queremos. Conforme vaya secando veis que va aclarando el color, entonces podéis ir intensificando un poquito la pintura. Movéis un poco la hoja que se habrá ondulado un poquito y se puede mover y doblar un poquito para que la pintura corra de forma uniforme, porque si se queda ondulada y hace como olas, como hoyos así en el papel, pues la pintura no se distribuirá bien. Entonces es importante que el papel esté lo más plano posible. Lo ideal hubiera sido fijarlo con cinta de pintor a una superficie, pero como es un cuaderno, pues en este caso no se puede hacer y entonces hay que intentar que el papel quede lo más liso, lo más plano posible. Veis que se va corriendo todo, veis toda esa parte de pintura más oscura que va corriendo de un sitio a otro del papel. Entonces la idea aquí, el objetivo es que todo eso quede lo más uniformemente posible de forma horizontal, que no quede mucho más oscuro la parte izquierda que la derecha y eso, sino que simplemente quede más clara la parte que está cerca del horizonte y más oscura la parte que está ya en la parte superior del papel. Esto es cuestión de tiempo, de ir esperando a que seque, ir moviendo la pintura para que vaya quedando uniforme. Podéis retocar, mientras que esté húmeda la pintura, podéis retocar los bordes para que os queden de la manera que queréis. Y si se ha doblado un poquito esa línea, pues podéis corregirla. Esto es mejor corregirlo ahora en húmedo que luego ya al final cuando seque, porque eso sí que se va a notar. Entonces vais durante un rato moviéndolo. Tenéis que ir para comprobar que la pintura está seca, tenéis que ir
inclinándolo y viéndolo a la luz, y mientras que esté brillante el papel, quiere decir que la pintura está húmeda. Cuando ya vaya secando el papel, la pintura quedará más mate y entonces tenéis que esperar simplemente hasta que quede mate. Podéis dejarlo al final, ya cuando quede poca pintura, podéis dejarlo que repose inclinado hacia abajo, que vaya secándose naturalmente. Lo que pasa es que sí que tenéis que controlar que no se acumule demasiada pintura en la parte de arriba y que quede lo más uniforme posible. Con un papelito podéis ir secando alguna parte que se os haya colado de pintura en el edificio y quitando algún trozo de donde se haya acumulado mucha pintura. Lo importante es que la pintura suba y baje varias veces y que lo haga de la forma más horizontal posible, que no haya trozos donde baje mucha pintura y en el centro baje poca, etcétera, sino que más o menos quede lo más uniforme posible. En la parte de arriba del todo podéis ir intensificando poco a poco la pintura para que quede mucho más intensa la parte de arriba que la de abajo. Y una vez que hagáis esto, luego seguís moviendo el papel para que se distribuya bien toda la pintura por todo el papel. Si al hacer este proceso veis que os aburrís mucho, que tenéis poco tiempo, que queréis hacerlo un poquito más deprisa, hay gente que lo hace usando un secador de pelo que le da, sin hacerlo demasiado caliente, pero bueno, que vaya corriendo aire, que vais apuntando con el secador hacia las zonas más húmedas del papel para que vaya secando, pero siempre teniendo cuidado de con el chorro de aire no mover mucho la pintura porque podéis al final acabar estropeándolo, ir haciéndolo muy poquito a poco y con cuidado porque es una forma de adelantar, pero también podéis precipitar un poco el proceso y que se os estropee del todo. Según vaya secando, también veis que la parte ya cercana al horizonte está bastante seca, pero la parte de arriba, como la he ido mojando sucesivamente después, pues sigue estando húmeda. Entonces aprovecháis
que esa parte está todavía húmeda, podéis oscurecerla un poquito, toda la parte esa de ahí arriba, y intensificar un poquito el color. Veis que ya queda poca cantidad de pintura en esa parte y ya va corriendo mucho más uniformemente, pero mientras que esté húmedo, si tenéis dudas de intensificar el color, hacedlo mientras que esté todavía húmedo, porque luego ya cuando seque del todo podríamos repetir todo el proceso este de humedecer la zona y volver a oscurecerlo, pero ya sería un poquito demasiado insistir sobre la misma zona. Entonces todo lo que podáis hacer sobre la marcha, sobre húmedo en este momento, es mejor hacerlo ahora que luego intentar repetir un tercer lavado. Cada vez irá quedando menos pintura, menos cantidad de pintura y entonces ya al final podéis corregir un poquito algún exceso de pintura que haya, ir haciendo pequeños retoques, aprovechar mientras que está húmedo para retocar algún borde que os haya quedado un poco exacto y ya simplemente pues ir dejando que seque la pintura. Cuando ya prácticamente veáis que no se mueve la pintura cuando movéis el papel, quiere decir que ya queda muy poco para secar y esa parte pues podéis dejarla secar simplemente el cuaderno ahí sobre la mesa, un poquito inclinado para que contribuya a que se haga el degradado, pero ya no hace falta moverlo más, ya es simplemente dejarlo que seque bien. Mientras que va secando, como ya esta parte de abajo estará totalmente seca, voy a ir añadiendo ya colores un poquito más exactos, más nítidos, más intensos, como por ejemplo los de los autobuses. Estos autobuses tienen la parte inferior en un color azul, azul cobalto más o menos, y el techo blanco, y luego en la parte que une la parte azul con la blanca hay un trozo negro un poquito. Esto, si no os acordáis bien de los colores de autobuses, podéis ver en la foto ahí cómo son los autobuses de Madrid y ponerlos de ese color. Entonces ya aprovecho este mismo color para ir dando el color a todos los autobuses, que aparecen 4 o 5 aquí en la imagen. Y, y luego ya continuaré con otros colores de los coches, de la gente, etcétera.
Después de acabar todos los autobuses, las zonas de color de los autobuses, ya puedo ir siguiendo con otros colores, que pueden ser colores de los coches, colores de algún anuncio que haya en las paredes laterales, etcétera. La regla es un poco siempre ir desde lo más grande a lo más pequeño. Entonces, como ya he acabado todo lo de los autobuses, pues puedo empezar a hacer otra cosa. Si hubiera un autobús de estos turísticos rojos grandes, por ejemplo, podría seguir por ahí, pero si no, pues lo más grande siguiente, digamos, serían los coches, que podéis aprovechar para hacer algunos coches de color entre todos los coches blancos que hay para darle un poco de variedad al dibujo. Ahora ya no quedan superficies grandes por rellenar, entonces ya es cuestión de ir aplicando colores un poquito más intensos y un poquito más concretos. En este caso estoy rellenando la farola esta de un color gris un poquito más oscuro que el de la acera para que se note bien la diferencia y que quede por encima del autobús. Y luego, pues habéis visto que he dado algunos toques de rojo por ahí en algunos coches. La mayoría de los coches normalmente, como veis en la foto, son blancos o son de colores muy claros, pero bueno, siempre hay algunos de un color oscuro, de color rojo, color negro, azul marino. Todo eso podéis ir haciéndolo un poco aleatoriamente para que queden distribuidos los colores en todos los coches, aunque la mayoría sea blanco. Y como los techos de los autobuses son blancos también, pues habrá bastante color blanco en todos los coches. Para decidir qué colores son los que dais, os podéis ir fijando un poquito en la foto, aunque en la foto realmente no se ven tanto esos detalles, pero bueno, siempre podéis ver que haya algún cartel especialmente significativo que sea de un color, como este vertical que estoy haciendo aquí, pues entonces le doy, aunque en la foto lo veréis muy oscuro y casi negro,
En el dibujo le voy a dar un color un poquito más vivo, un poquito rojo, para darle un poco de vida a toda esa parte que es muy oscura y muy gris. Entonces, hay colores que son inevitables porque son los del edificio y todo eso, del asfalto, todo eso son colores que tienen que ser así, pero luego hay otros que podéis controlar vosotros y decidir qué colores os interesan, sobre todo para detallitos de color pequeñito. La ropa de la gente da un poco igual que sea de un color que de otro, entonces eso lo decidís vosotros. El logotipo del metro no, porque tiene que ser de sus colores, pero hay otra serie de detalles pequeñitos que podéis ser vosotros los que elijáis los colores y los vayáis distribuyendo un poquito. Ahora ya con rotulador voy a ir dando detalles pequeñitos que con pincel sería difícil hacerlos tan precisos. Entonces, por ejemplo, este cartel de Vodafone, pues con el rotulador rojo voy a ir perfilando las letras. Todo esto hay que hacerlo, claro, cuando esté totalmente seco ya el cielo, que como veis, por cierto, ha quedado el degradado mejor que lo que había antes. Se nota que hay un poquito más de claridad en la parte del horizonte y luego ya se degrada hacia arriba y queda bastante más uniforme que lo que había al principio. Ahora con el amarillo voy a dar también a toda la parte de las letras. Estos, si no son rotuladores totalmente indelebles al agua, hay que hacerlo al final de todo cuando ya sepáis que no vais a dar agua en esa zona, porque si dais agua sobre estos rotuladores se puede correr el color y quedar un efecto que no es el que queréis. Por eso es mejor dejarlo ya como detalle final, cuando ya esté toda la acuarela dada, pues dais el color en rotulador en esa zona. Y ahora para imitar un poco las varillas que hay en la base del anuncio de Schweppes, lo que voy a hacer es rellenar la parte interior, la parte que está en sombra, con un rotulador, dándole así una especie de trama rayada que nos da la sensación de que ahí abajo hay una rejilla donde está montado el, las letras de la palabra Schweppes. También voy silueteando un poquito las letras de la palabra Schweppes, dándole un poquito de volumen. Sobre todo como la luz viene de la izquierda, pues le doy sombra y volumen en el lado derecho e inferior para que tenga un poquito más de cuerpo. Y ahora con un rotulador blanco de gel voy a ir repasando un poco las letras de la palabra Capitol, que aunque las había dejado más o menos en blanco reservadas cuando di el cielo, pues la voy a acentuar un poquito. Voy a hacer algún brillo en ese cartel y ya más o menos con eso
lo repaso un poco con un rotulador negro y queda bastante definido todo el cartel ese de Vodafone y Capitol. Ahora voy a empezar a hacer las sombras, que viene desde la izquierda abajo el sol, entonces las sombras son como diagonales hacia arriba, más o menos en esta inclinación. Entonces voy a marcar la sombra que hace el edificio sobre la Gran Vía y luego abajo marcaré las sombras que hacen los edificios que están en la Plaza de Callao sobre el trozo ese de acera donde está el metro. Tanto las sombras que hacen los edificios en el suelo como las sombras que hace la gente en el suelo. Es un sol que es de mañana, un poco temprano, entonces está todavía abajo y las sombras que proyecta la gente sobre el suelo son largas. Entonces los marco todo más o menos a lápiz, aunque luego la sombra la daré a color, con un color de acuarela violeta mezclado con un poco de azul, pero con lápiz me voy haciendo una guía de por dónde quiero que vaya. Voy a marcar también las sombras que hace los edificios sobre la acera. Esto ya es cuestión de que vosotros lo hagáis un poco a vuestro aire, que lo pongáis a la altura que queráis, porque aunque tengan esa inclinación, la sombra puede llegar más lejos o más cerca. Entonces, en este caso, como marcar la sombra sobre el asfalto, que es oscuro, no quedaría bien porque no se notaría mucho, pues prefiero que la sombra me quede a mitad de la acera y hago un poco formas de edificios por ahí. Y en esa parte de la acera que es más clara sí que se va a notar un poquito más la sombra, va a haber más contraste y va a quedar un poquito más marcada. Entonces, en vez de hacer la sombra hasta el asfalto, que es prácticamente lo que hay ahora mismo, la voy a limitar a la mitad de la acera y así se quedará más marcada porque la acera es más clara, es más suave el tono que en el asfalto. Una vez marcado el límite de la sombra, he creado un color así violeta con azul ultramarino, bastante aguado, y veis que voy dando el color por toda la zona de la acera que he decidido que esté en sombra. Reservo un poquito los colores brillantes que he dado de la ropa de la gente, pero el resto ya lo voy haciendo en ese tono de sombra. Veis que las sombras que se proyectan sobre la Gran Vía no solo afectan a la acera izquierda de la Gran Vía, sino también podéis extender la sombra un poquito por todos los coches que están en el carril este izquierdo del todo, en teoría están en sombra porque le está dando la sombra
del edificio que hay, de los edificios que hay en la parte izquierda de la Gran Vía. Entonces todos estos coches pueden estar a la sombra e incluso podéis extender la sombra un poquito por la segunda fila de coches, por un lateral, y así dais la idea de que la sombra ocupa más o menos un carril y medio, 2 carriles de la Gran Vía. Y también podéis dar sombra, como estoy haciendo yo ahora, a la parte derecha del edificio, toda esa pared derecha que está en sombra porque el sol viene desde la izquierda, entonces toda esa pared de la Gran Vía estará en sombra de alguna forma. Puede ser con este color violeta, puede ser con un gris un poco más neutro, pero sí que se note aquí este saliente que tiene el edificio en este lado también tiene un poco de sombra que se puede marcar y, y con eso ya más o menos se da un poco de volumen al edificio. Veis que las sombras que estoy dando quedan bastante marcadas porque el color de la cera era un gris bastante pálido y entonces queda bastante definida. Y la sombra podéis intensificarla un poquito más y después de la primera capa veis que queda un poco claro, pues le dais otra segunda capa lo más uniforme posible para que quede lo suficientemente contrastado la sombra con respecto a la luz que hay en el dibujo. También voy dando las sombras de la gente, que tienen que ir todas en la misma dirección y más o menos son una rayita ahí abajo en diagonal hacia arriba. Y ya con esto quedaría acabado el dibujo, lo enseño así en detalle para que veáis un poquito de cerca todos los detalles del dibujo. Y ahora os voy a enseñar un poquito el dibujo completo. Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.